que fue el médico de cabecera durante tantos años. Diego, lo último de allí. Sí, estamos aguardando la salida de Michanchuk. Yo te diría, Eduardo, que estemos atentos, porque ni bien el abogado de Kosachov termine de tomar contacto con el expediente, prometió hablar con nosotros para darnos detalles de qué es lo que pudo interiorizarse aquí. Ayer conocíamos que se había publicado en la revista prestigiosa The Lancet los resultados de la vacuna Sputnik V. Es decir, ¿qué significa la efectividad, la eficacia, los efectos adversos? En realidad el documento es de más de 200 páginas. Lo que se ha publicado en The Lancet es un documento acotado de aproximadamente 13 páginas. Lo concreto es que esto ha significado y mucho para la comunidad científica, para la comunidad médica. Y también para la población, que recibe quizás con una seguridad mayor el hecho de tener la vacuna, por ejemplo, como la tenemos aquí en la Argentina. Gustavo Seblever es director de docencia e investigación de FLENI y además es editor de The Lancet en español. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, Eduardo Bataglia te habla. Gustavo, traducinos qué significó el paso que dio Rusia al publicar en The Lancet. La publicación en una revista biomédica del prestigio de Lancet, para todos los que hacemos medicina, es una condición necesaria para la ciencia. ¿Por qué? Porque los datos de desempeño de la vacuna o de cualquier medicamento o de cualquier cosa, te diría, tienen que ser publicados para poder que cualquiera pueda acceder a ellos, y pueda verlos, estudiarlos, analizarlos y sobre todo buscar si les sirven para el paciente de carne y hueso que tiene delante. O sea, si yo tengo publicado cómo le fue a la vacuna, en términos de seguridad, en términos de eficacia, si tiene algún efecto adverso, sea tal o sea cual, eso me sirve para la decisión ineludible e indelegable que el médico tiene que tomar con su paciente. Porque está bien, digamos, la vacunación probablemente sea fundamental en este momento, pero quizá haya algún paciente en el cual el daño sea mayor que el beneficio. Entonces, cuando los datos están publicados y el acceso es transparente y cualquiera puede acceder a los datos, eso es un avance para la ciencia fundamental. Y esto es lo que pasó con esta publicación. No sé si te lo habrás preguntado en algún momento, yo te lo pregunto ahora. ¿Entendés, ahora que ya están publicados los resultados en The Lancet, por qué la demora? Digo, si la vacuna ya se estaba aplicando, si, por ejemplo, ANMAT había autorizado justamente su aplicación, en otros países sucedió algo similar. Digo, ¿por qué la demora si había una efectividad que casi es, digamos, corre en la misma línea que el resto de los desarrollos? Yo no tengo una respuesta para eso, la verdad que no lo sé. El proceso de validación de una publicación tiene su tiempo, digamos, tiene su dinámica, lo ven varios referees, pueden pedir ampliación de datos, pueden pedir la base de datos, pueden pedir nuevos experimentos. O sea, cuando los referees de la revista, eso se llama revisión por pares, miran el manuscrito y pueden no convencerlos si los resultados validan las conclusiones y pueden pedir datos adicionales. Eso tiene su tiempo, su dinámica y está protegido por la confidencialidad, o sea que nadie sabe, ni nadie puede saber cómo fue la dinámica de ese proceso. En algún momento el propio Instituto Gamaleya decía que lo iban a publicar en diciembre, después en enero, bueno, se fue dilatando. Llegó. Claro, no sabemos qué es lo que pasó en el medio, pero hoy están publicados y son datos de enorme utilidad para toda la comunidad médica y para los pacientes. Gustavo, se habla mucho obviamente de la efectividad, como decían recién, pero también hay otra variante que es cuánto dura la inmunización que da la vacuna. Le pregunto puntualmente sobre la Sputnik y también sobre si varía de laboratorio a laboratorio, es decir, ¿todas inmunizan por la misma cantidad de tiempo o alguna promete un poco más? Bueno, acá hay un concepto esencial, fundamental, que a veces se nos escapa en la vorágine. Esta enfermedad la conocemos hace un año. El 11 de enero del 2020 se secuenció el virus y se relacionó estos cuadros respiratorios agudos con el virus que hoy conocemos como SARS-CoV o COVID-19. En ese tiempo pasaron una enorme cantidad de cosas. Todo lo que nos pasó a todos, a cada uno de nosotros, el impacto sanitario, económico, laboral, etcétera, social. Pero es poco tiempo y realmente hoy el paciente más antiguo no tiene más que eso. Entonces la verdad que no sabemos cómo es la inmunidad, cuánto dura, ni la adquirida por la enfermedad, ni la brindada por la vacuna. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los que se enfermaron de COVID suelen, en términos generales, no tener recaídas de la enfermedad. Hay casos, pero en términos generales, globales, no. O sea que la inmunidad debe durar de alguna manera
un año por lo menos. Y la vacuna tampoco sabemos, porque nosotros podemos medir los anticuerpos y a ver si aparecen o no desaparecen, pero la inmunidad es más compleja que eso y una persona puede seguir teniendo inmunidad clínica aunque no tenga muchos anticuerpos. Entonces la respuesta es no lo sabemos. Puede ser que sea como la gripe, que todos los años nos vacunamos, o puede ser que sea como el sarampión o como algunas otras enfermedades, que a veces una sola vacunación en la vida alcanza, o puede ser algo intermedio. Eso es alguna de las cosas que tenemos que averiguar sobre este virus, sobre el cual hay muchas cosas que ignoramos, hay muchísimas cosas que desconocemos de este virus y esa probablemente sea una de las más importantes en términos sanitarios. Gustavo, o sea que no sabemos. Para la OMS tiene que brindar una inmunidad de 6 meses por lo menos. Bien. Gustavo, una de las dudas que se plantearon durante un tiempo y después, bueno, ya hubo confirmación, era la aplicación de la Sputnik sobre mayores de 60 años, ¿no? Esa duda que se había generado directamente desde Rusia. ¿Pudieron profundizar un poco más ustedes sobre este tema? Sí, lo que está publicado en el artículo, y a mí me parece de enorme importancia, es que haciendo el análisis del subgrupo de los pacientes mayores de 60 años, la performance de la vacuna es igual a todo el grupo, de hecho, un poquitito mejor. O sea que brinda inmunidad en más del 91% de los casos, y esto es de enorme importancia, porque de las cosas que hay mucho, como decía, que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que en los jóvenes y en los chicos, en términos generales, el virus suele ser de muy poco impacto clínico. Y en los adultos y en los adultos mayores suele ser más importante y casi todos los muertos han sido en los pacientes realmente adultos mayores. Bien. Entonces, que la vacuna sea eficaz en ese grupo es de muchísima importancia. Bien. Solamente como recuerdo, con otra vacuna, los noruegos empezaron a vacunar en los geriátricos. Dijeron, más importante que los médicos, que personal esencial, los geriátricos. Vacunaron masivamente los geriátricos. Sí, una estrategia, bueno, imitada por otros países también. Gustavo, la pregunta es, cotejándola, ¿sí? Contrastándola con otras vacunas, ¿qué observás? Vos tenés el acceso a The Lancet y a determinada información y podés, ¿no? Cotejar unas y otras. Digo, ¿son todas muy parejas las vacunas hoy por hoy? Sí, hoy podría uno decir en términos generales que el desempeño de las vacunas es muy parecido en los dos aspectos que son más importantes, la seguridad y la eficacia. Los números son muy parecidos y las variantes pueden ser porque además no se aplican en las mismas poblaciones. La vacuna rusa fue probada básicamente en Rusia, otras vacunas fueron probadas en varios países multicéntricos, otras vacunas fueron probadas en Europa. Entonces, en términos generales, las variaciones pueden ser más debidas a la heterogeneidad de la población que la recibe que a la heterogeneidad de la vacuna. Casi todas las vacunas que hay tienen un desempeño muy aceptable y probablemente la estrategia del planeta va a ser utilizar las que se puedan, porque hoy la demanda es tan alta y la oferta todavía no está a la altura que vamos a utilizar las vacunas que podamos utilizar en campañas de vacunación lo más masiva posible. Sí. O sea que van a coexistir varias vacunas al mismo tiempo. Bien. ¿Qué vacunas han publicado sus resultados en The Lancet hasta el momento? ¿Vacunas contra el coronavirus? Sí, la fase 3 es la vacuna de Pfizer, tiene publicado, y de hecho el primer autor es un investigador argentino, Fernando Pollack, que fue el que dirigió el ensayo clínico más importante. Y la verdad que fue el primer autor de ese trabajo, un trabajo muy importante. Y hay otras publicaciones también en fase 3 en otro lado, de la de AstraZeneca, y probablemente algunos datos de Moderna, que son, eso te diría que son las que hoy uno tiene más disponibilidad. ¿Las vacunas de datos, chinas? Pero hay muchas. Las vacunas chinas tienen algunos datos publicados, pero no, hasta donde yo sé, por ahí existe, hasta donde yo sé, fase 3, no, yo creo que no hay publicado, pero por ahí se me escape, puede ser. Un dato es que todas estas fases 3 publicadas son preliminares, ¿no? O sea, no es que la fase 3 se completó porque tarda más de un año, sino que yo estoy autorizado en pandemia a hacer un corte, mirar los datos preliminares y si son buenos, aplicarlo a la población. Claro, por eso marcabas eso, ¿no? De la autorización como si fuese una aprobación de emergencia, digamos, por la situación de pandemia. Esto es una situación de emergencia y muchas de las autorizaciones son un poco distintas a lo que pasa normalmente con otros medicamentos. Bien. Gustavo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. En instantes empezamos a recorrer el mundo. En minutos vamos a ir al Reino Unido y también a los Estados Unidos, porque en ambos países hay muchas novedades con respecto al coronavirus y al plan de vacunación. Y también vamos a hablar del caso de ONCE. Más información con Carlos Salerno, porque se registran novedades en estos últimos minutos.